Bueno, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de toda la Superintendencia Nacional de Salud. Vamos a recordar algunas cifras o números, primero, para ubicarnos donde estamos hoy y por qué. 1991, la nueva Constitución Política Colombiana. 1933, una transición con un marco legal nuevo que definió la transición de un sistema nacional de salud a un sistema general de seguridad social en salud, a través de la Ley 100 del año 93, mes de diciembre. Posteriormente, en el paso de los años, tenemos una cifra significativa correspondiente a una anualidad, que es el año 2015, donde se genera un marco legal que definió el ámbito del derecho fundamental a la salud, la Ley 1751, Ley Estatutaria de Salud. Seguimos en ese tránsito por el tiempo, año 2022, llegada del nuevo gobierno, primero progresista y alternativo en toda la vida republicana de Colombia. 2023, estamos en esta anualidad donde hay varias cosas para destacar. Primero, 13 de febrero del año 2023, se radica el proyecto de ley, numerado finalmente 339, que procura la dignificación del derecho a la salud a través de una transformación social dentro de un propósito del presidente Petro frente a tres componentes. En el caso puntual del del proyecto de ley 339, el componente de salud. Seguimos igualmente dos componentes más de carácter social, donde está el componente laboral y el componente pensional. Seguimos con ese tránsito del año 2023 y estamos el 25 de marzo del año 2023, apertura de la oficina de la Dirección Regional Caribe en el distrito de Riohacha. Pero también en el 2023 se han dado unos procesos de cambio relacionados con la defensa y el buen uso de los recursos públicos a partir de operadores privados. Hace un par de semanas, ratificación en el Consejo de Estado a una sanción al señor Palacino, que convirtió la EPS Saludcop en una indebida forma de uso de los recursos públicos para el aseguramiento en salud. Hace una semana, el Consejo de Estado ratifica una sanción por la cartelización del gremio de las EPS y las EPS, establecida en 1.071 millones de pesos, porque infraccionaron las normas de competitividad con los recursos públicos del sector salud. Noviembre del 2023, plena transición del proceso del debate congresional en Cámara. Se aprueba el artículo donde dejan de haber EPS para convertirse en gestoras dentro del proceso de la transformación que se sigue en el debate congresional. 33 son las instrucciones u órdenes que se van a dar a través de la circular que vamos a presentar en el día de hoy. 33, ahora vamos a grabarlo. Hay 9 instrucciones u órdenes a las entidades territoriales, 9 a las EPS, 12 a los prestadores públicos, privados o mixtos e incluso indígenas y 3 a gestores farmacéuticos. Esa va a ser la dinámica que vamos a desarrollar. Por ello, estamos donde históricamente ha habido desprotección ante una serie de determinantes sociales que han sido determinados incluso desde la propia internacionalidad, que están caracterizados, y para lo que el presidente Petro ha definido un inicio de un abordaje de esos 2 determinantes sociales de los 14 que han sido identificados. Inicia ese tipo de abordaje con agua potable y nutrición. La Guajira, desafortunadamente, no tiene buenos indicadores en salud. Y ese tipo de circunstancias nos permiten mencionar que es, desafortunadamente, en el ranking de lo negativo, la entidad territorial que ocupa el primer lugar en los departamentos colombianos con la mayor tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda, la mayor tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda y la mayor tasa por desnutrición infantil.
ahí hay un daño que no puede continuar. Pero además de todo eso, existen dos factores relacionados con una enfermedad transmitida por vectores. Y es que tienen la mayor incidencia de dengue en el país y la mayor letalidad por dengue en el país. Que hay personas que desde hace muchos años han estado en la lucha por una dignificación del derecho a la salud y saben las circunstancias que en este momento al respecto existen. Por eso, desde que nosotros ocupamos el primer día de nuestra responsabilidad como superintendencia, hemos puesto en marcha una promesa de valor que es generar una cercanía de la superintendencia a este territorio y por eso generamos la apertura de la oficina aquí en el distrito de Riohacha, porque queremos que la posibilidad directa de recibir atención de las personas por parte de este ente de control sea sin intermediarios y de manera directa con nuestra presencia. Hace un año, exactamente hace un año, estábamos en Fonseca. Y allí, en una audiencia, en compañía de la ministra Carolina Corcho, tomamos una decisión. Y era que tenía que cumplirse con una aspiración que fue presentada por una gran parte de los asistentes a esa audiencia que pedían presencia territorial funcional de la superintendencia en La Guajira. Pero también en ese mes de noviembre, a pocos meses de haber llegado nosotros, ordenamos, en aras de la protección de una población afiliada pero no cubierta en protección real, la liquidación del programa de salud de Confa Guajira. Porque implicaba seguir operando esa entidad, el riesgo, la amenaza y el daño efectivo en la salud y la vida de 270,000 habitantes de este departamento. Se hizo el traslado de ellos a otras agencias del aseguramiento y liquidamos, dentro del inicio del proceso, Confa Guajira. Y para cumplir lo que habíamos mencionado, en cumplimiento también del propósito del presidente Petro, el 25 de marzo de este año dimos apertura en el barrio Paraíso, en el distrito de Riohacha, a la oficina Caribe, que permite la atención directa de la superintendencia a las personas que aquí viven. Por ello, entre nuestros integrantes de la Oficina Regional Caribe, contamos con compañeras y compañeros de origen wayú, como Yosuire Iguarán Pushaina, Luis David Uriana, Aristides Ortiz, que día a día nos ayudan a dignificar la salud de sus congéneres. Algunas características especiales de esa oficina: es la mejor que tenemos en el país. Tiene la posibilidad que las personas no solamente atiendan desde las inquietudes a las personas que hablan español, sino también la señalética permite, e incluso en el lenguaje, la atención a personas que manejan wayú, pero también el componente wayunaiki se complementa con una señalética que tiene la posibilidad para las personas que manejan algún tipo de impedimento visual, en braille y también en inglés. Eso permite hacer la posibilidad de ser atendidas las personas que acudan allí para cumplir con nuestra promesa de valor. Ahora, hemos respetado los valores y saberes ancestrales de la comunidad. Hace tal vez 15 días recibí a las autoridades indígenas representadas por una asociación de cabildos. Algunas de las personas que estuvieron en la reunión están aquí. Y lo hemos atendido en un nuevo diálogo que hemos continuado desde que vinimos a La Guajira, porque sabemos que los foráneos somos nosotros y los dueños territoriales son los pobladores originales. Y hemos logrado hacer un ambiente de comunicación que venimos sosteniendo para efectos de garantizar un buen interrelacionamiento que logre, a través de las responsabilidades que tienen ellos como actores, los deseos de preservar a una población en condiciones de bienestar y salud, en la medida que se tomen y se hagan gestiones de protección a esa población. Lo hacemos porque definitivamente las condiciones que hoy tiene La Guajira no son las mejores para mostrar, donde hay multiplicidad de factores que nos llevan a decir que no puede ser posible
que se siga extinguiendo una población a partir de la no prevención y adecuada atención de sus componentes habitacionales. Nos preocupa sobre todo el tema de la mortalidad materna, el tema de la mortalidad infantil, y bueno, hay que hacer algunas gestiones de mucha intervención para lograr que eso no siga ocurriendo. Nosotros, desde la apertura de la oficina en el distrito de Riohacha, desde el 25 de marzo hasta el 31 de octubre, se han recibido un total de 2.583 requerimientos de los 3 departamentos sobre los que tiene cobertura esta oficina, que es Cesar, Magdalena y Guajira. Predominantemente han procedido esos requerimientos del departamento de La Guajira. De esos 2.583 requerimientos, van 2.119 reclamos, 436 consultas de información y 28 casos de seguimiento a fallos de tutela. 2.119 reclamos. Hay una característica de estos reclamos. Son reclamos que cumplen unas condiciones. Todas las personas afiliadas a una EPS vinieron a reclamar porque no reciben servicio. Estando afiliados, no reciben servicio. Entonces, solo están afiliados, pero no estaban ni protegidos ni asegurados. Si hubieran estado protegidos y asegurados, no acuden en reclamo por un servicio no prestado. Ante circunstancias como esa, nosotros estuvimos aquí, y lo voy a mencionar más adelante, y de ahí se derivaron unas actuaciones frente a algunos actores que intervienen en el sistema territorial de salud de La Guajira en cumplimiento de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control. El 96 de los casos reportados a la entidad cerraron, es decir, fueron atendidos y se les brindó solución por parte de la oficina o por parte de la institucionalidad de la superintendencia, mientras que solamente el 4% sigue abierto o estuvo cerrado y volvió a abrirse porque la solución finalmente se dio, pero nuevamente las causas que motivaron el reclamo aparecieron otra vez. Pero es significativo el número, 2.583 requerimientos, de los cuales 2.119 implicaron riesgo de vida, riesgo de salud a personas que no debieron sufrir ese tipo de circunstancias. Por eso en mayo y en junio estuvimos aquí, hicimos unas jornadas de intervención y rendición de cuentas, donde estuvimos toda la institucionalidad de la superintendencia y se generaron actuaciones sobre EPS, hospitales públicos y también con IPS privadas, incluyendo las IPS indígenas. De ahí se derivaron órdenes de cumplimiento que hemos seguido monitorizando y evaluando. Algunas no se han cumplido y eso conllevará a un proceso sancionatorio correspondiente. Algunas de nuestras actuaciones implicaron medidas cautelares en IPS indígenas que no cumplían con la garantía del derecho a la salud de las personas en el componente de calidad. Siguen en ese proceso ante nosotros como los vigilantes. Y en junio hicimos una audiencia pública de rendición de cuentas, la primera que hace la superintendencia por fuera de la institucionalidad en Bogotá, y lo hicimos en La Guajira, donde contamos lo que habíamos hecho a nivel país y escogimos el distrito de Riohacha para hacer ese tipo de presentación. Entonces, la superintendencia ha sido parte actuante, no ha sido pasiva y ha estado permanentemente vigilante con la salud de este departamento y sus habitantes. Vamos a hacer entonces la presentación de un acto administrativo correspondiente a la responsabilidad que tiene la superintendencia para cumplir con sus obligaciones, que pasan por dos aspectos. Por un lado, ustedes saben que tenemos que defender el derecho a la salud de las personas. Y por otro lado, tenemos que cuidar el buen uso del recurso público que se ha destinado para que las EPS del contributivo, las EPS del subsidiado y las EPS indígenas y los regímenes especiales que no están en el Sistema General de Seguridad Social cumplan con el goce efectivo de ese derecho. Por eso, la circular tiene un macro objetivo y es garantizar el acceso con enfoque intercultural y diferencial
a los usuarios del departamento en La Guajira. Y esto lo estamos haciendo porque es nuestro deber dentro de los procesos que han sido definidos en un marco jurisprudencial por parte del máximo órgano defensor del derecho en la institucionalidad colombiana, una alta corte como es la Corte Constitucional. Estamos aquí cumpliendo con eso. Y la atención que se brinde por ello en La Guajira, en la atención a las personas, debe tener unas características especiales que permita, por ejemplo, atención con personal idóneo. Además, no debe existir la barrera comunicacional y debe haber definitivamente el componente comunicacional asertivo a través de la interpretación que se haga en el lenguaje, tanto Wayunaiki o las otras lenguas nativas, para atender a la población aquí afiliada. Hoy venimos a socializar esa circular externa donde se imparten instrucciones precisas de acuerdo con lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros estamos siendo respetuosos de un ordenamiento jurídico vigente en Colombia. No nos podemos olvidar de que nos rige un marco normativo que es múltiple y que inicia con una serie de órdenes que debemos cumplir a partir de los diferentes componentes que deben darse dentro de este Estado social de derecho. Y nosotros expedimos una circular que está ahí enumerada, que están viendo ustedes allí. Derogó una que habíamos generado en este mismo año, meses atrás, para generar la aplicación de instrucciones que permitan garantizar el derecho a la salud de los habitantes de este departamento. Nosotros, dentro de ese propósito, hemos generado una iniciativa que permite impulsar con este tipo de marco normativo que generamos nosotros, reglamentando lo que es nuestra obligación, el fortalecimiento de las acciones, como ustedes ven en el segundo párrafo, de inspección, vigilancia y control, ajustándola con las instrucciones impartidas previamente y emitiendo nuevos lineamientos. Entonces, estamos aquí porque lo que vamos a decir no es A, discrecional de ser cumplido, B, condicionado a la buena voluntad del vigilado. No, es de obligatorio cumplimiento. De tal modo que están sujetos al componente inspectivo, vigilante y controlador de la superintendencia para efectos de su monitoreo. Ahí nos ubicamos en ese máximo tribunal que defiende el derecho de las personas en nuestro país y es la Corte Constitucional. Emitió una serie de órdenes para que los diferentes actores que intervienen en el sistema adoptaran unas medidas que permitieran solucionar, por un lado, la crisis alimentaria y el componente de crisis en el sector salud, para que se pudiera disfrutar del goce efectivo de los derechos en la población especialmente indígena, de predominio, la mayor vulnerabilidad existente en la población infantil. Entonces empezamos ya con las órdenes. Y recuerden lo que yo les dije, que eran 33. Vamos a hacer una mención muy ligera inicialmente de lo que son, porque se van a explicar en detalle más adelante, de lo que son las órdenes en general. Hay unas para las entidades territoriales, las direcciones territoriales del departamento, del distrito y de los municipios. Hay otras para las EPS, hay otras para las IPS y otra para los gestores farmacéuticos. Son 33, para las entidades territoriales son 9, para las EPS son 9, para las IPS son 12 y para los gestores farmacéuticos son 3. Entonces, entre las que nosotros tendríamos para referenciar, podemos ver en este pantallazo inicialmente para las entidades territoriales lo que tiene que ver con el gestionamiento del riesgo con las EPS y las IPS, de tal manera que exista una debida y organizada red de servicios que garanticen ese tipo de obligación a la población habitante de este territorio. Tiene igualmente unas obligaciones relacionadas con componentes censales, lo que tiene que ver con el registro de estos listados censales de los diferentes grupos étnicos y el seguimiento permanente, especialmente a la población vulnerable, que en este grupo hay un predominio de niños, niñas y adolescentes, para que se encuentren incluidos dentro del mismo grupo de aseguramiento familiar.
Y obviamente aquí ya vienen unas obligaciones que hacen referencia a la primera escala de la inspección y vigilancia del proceso de salud y que se relacionan con revisión de algunos componentes de calidad en la prestación del servicio, directamente relacionadas con lo que se conocen con las rutas integrales de atención en salud. Y ahí revisamos 3 componentes más el acceso dentro del componente de calidad. Entonces no queremos más compadrazgos entre las direcciones territoriales y las EPS que nunca le encuentran las dificultades y las barreras, pero uno viene de Bogotá y encuentra miles. Lo que queremos es que aquí sean vigilantes también en el proceso de las direcciones territoriales frente a lo que es el comportamiento de los actores, tanto EPS como IPS. El primer eslabón de la cadena del control es la parte inspectiva y vigilante que hacen las direcciones territoriales. Esperamos que los nuevos gobernantes pongan en práctica eso. Habrá una debida ilustración de ese proceso a quienes van a entrar a gobernar a partir del 1 de enero, producto de las recientes elecciones del 29 de octubre. Y van a verificar 4 componentes de la calidad de la atención. Primero, acceso; segundo, oportunidad; tercero, continuidad; y cuarto, integralidad. Ahora, tienen que defender al usuario, no al infractor. Por lo tanto, la solidaridad tiene que ser con el afectado, no con el infractor. Ahí parece resaltado que en ningún caso podrán ser sujetos de cargas administrativas, especialmente relacionadas con barreras de acceso, los usuarios, que es como parece que vienen dándose las cosas y no debe ocurrir así. El usuario no tiene la culpa del mal proceso administrativo de un actor. A él hay que darle soluciones. Hay que atenderle y brindarle la oportunidad, la garantía del proceso del acceso, de la continuidad y de la integralidad. Y un componente que viene afectándose mucho aquí, se ha argumentado en el entendido errado que un paciente con una necesidad de salud debe tener como soporte para garantizarse la atención una autorización. El derecho no dice eso. Es una cosa que se inventaron las EPS. Las personas se atienden por la necesidad de ser atendidas, no porque medie un documento. Pareciera entonces que solo los que traen el documento tienen derecho a la atención. Por eso tienen que verificar la gestión y el reporte oportuno de estas autorizaciones de estas atenciones sin autorización para que se pueda garantizar la continuidad de la prestación y la provisión de los servicios. Y hay grupos poblacionales vulnerables de especial importancia. Empezamos con el primero, las maternas. Ustedes conocen más esto que yo. ¿Cómo se estructuró la población wayúu? Una nación sin fronteras, migrante, transmutante, de un país a otro, no hay una barrera. Pero esto se armó a partir de unos clanes. Hay unos clanes que ya se extinguieron. Lo pueden conocer de manera directa por parte de quienes manejan la sabiduría de los hechos y el conocimiento de los mismos. Porque se extinguieron a partir de la eliminación por selección natural adversa de 2 grupos poblacionales. Las maternas, que perpetúan la especie, y los niños, que son los adultos del futuro. Entonces, no podemos permitir que este siga su curso. Y por ello hay que hacer una atención integral frente a lo que es la responsabilidad de la población de las maternas. Y para ello hay una obligación exigible, monitorizable, evaluable por las direcciones territoriales para garantizar de manera inmediata la atención continua que permita que esta población reciba el servicio correspondiente. ¿Por qué lo decimos? Por 2 razones. Hay que proteger a la madre y hay que proteger a la criatura. Y porque cuando se va una madre,
no solamente hay un luto por una persona, hay una afectación de un núcleo familiar donde existe una estructura matriarcal de protección, de orientación y de crecimiento en la familia. Se pierden los saberes fundamentales en la población que habita primordialmente aquí. Y para cumplir con eso, las direcciones territoriales tienen que tener la gente capacitada para ello. Y deben realizar todo un proceso de vigilancia a lo que es la referencia y contrarreferencia de atenciones, junto con la orientación correspondiente de las intervenciones individuales y de grupo que deben darse a estas poblaciones de especial protección. Entonces tenemos que integrar como varias cosas, y aquí tiene que ser muy vigilante la dirección territorial. La superintendencia vigila especialmente dos cosas. Por un lado, el rigor en la defensa del derecho, que no es algo optativo, que no es si le da la gana al asegurador entregárselo, es un deber y por lo tanto el derecho es exigible, no suplicable, exigible por parte del usuario. Y por otro lado, que los recursos que se han dispuesto para ello igualmente sean bien utilizados. Y hay varios tipos de recursos. Llegan por varias vías para proteger a una población. Unos para hacer una protección colectiva y otros para hacer una protección individual. La protección colectiva viene a través de la entidad territorial para hacer, de acuerdo con los planes de intervención colectiva, ese tipo de protección y garantía de la atención grupal, comunitaria y familiar. Pero también existe una protección que viene dada por unos recursos que se giran mensualmente de manera anticipada a las EPS para que atiendan la población desde el componente preventivo y promocional de la salud. Entonces, ahí hay que orientar ese tipo de actuaciones de los actores que manejan los recursos para que eso efectivamente ocurra así. Tienen unas obligaciones muy claras que van desde lo administrativo para lo que están hechas, pero también desde lo asistencial para lo que tienen que ver con sus usuarios. Entonces vienen unas obligaciones relacionadas con caracterización y socialización de la caracterización poblacional afiliada a cada una de ellas, pero para ello también tienen que garantizar el acceso de los usuarios y que no medie una autorización para poderle brindar esa atención. Para ello tienen que contar con una disponibilidad, disposición y funcionamiento de una red integral de prestadores que integre todos los niveles de atención para atender toda la patología independiente del grado de severidad. Ya saben muy bien cómo estructurarlo. Lo que es simple se atiende en la baja complejidad, lo que es medianamente severo se atiende en la mediana complejidad y obviamente lo que es la atención de entidades, patologías, eventos de alta severidad, incluyendo huérfanas y algunas especialidades puntuales, son correspondientes a la alta complejidad. Pero, nuevamente, existe un predominio a grupos poblacionales específicos que son altamente vulnerables. Y nuevamente, la red de servicios tiene que estar presente hacia el grupo de maternas, gestantes y en puerperio, de tal modo que se haga una protección concomitante con los niños que están en riesgo de desnutrición y que también están desnutridos. Vamos a contrarrestar lo que hoy está caracterizando aquí. Tenemos niños y madres que están afiliadas y que deberían estar protegidas por las EPS y que hoy no pareciera que estuvieran afiliadas. Para ello, como hablamos antes, las direcciones territoriales tienen que cumplir con esa labor vigilante inicial. Y el componente de atención también tiene que incluir dentro de lo que es la red de servicios la atención de las mujeres gestantes y en puerperio que presenten emergencias obstétricas e igualmente los que nacen con complicaciones. Y para ello hay que generar una actividad alterna. Por un lado, protección al que nace, pero también hay que revisar lo que tiene que ver en los métodos anticonceptivos. Frente a lo que es la responsabilidad que tienen con las mujeres en edad fértil. E igualmente, haciéndole enterar de manera debida todo lo que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos a sus afiliados. La siguiente, por favor.
Bien, tengo que aclarar que este componente no es solamente para las EPS, sino también, bueno, obviamente aquí entran las EPS del contributivo, del subsidiado y las indígenas, y también los regímenes especiales, en este caso Magisterio, Ecopetrol, Fuerzas Militares, Policía Nacional, unidades de salud de las universidades públicas, todo esquema de aseguramiento. El componente informativo, que debe reportarse para lo que tiene que ver con los acuerdos de voluntades transaccionales entre los diferentes actores, lo relacionado con la entrega de medicamentos y dispositivos, especialmente en dos poblaciones en las que somos enfáticas: población menor de 5 años y mujeres gestantes. Y hay una corte especial, un grupo especial poblacional, que se le va a hacer un seguimiento especial. Y es los menores de 5 años que están o con desnutrición severa, aguda, pero también con riesgo de desnutrición. Igualmente, dentro de lo que son dos grupos de mujeres, las que están gestando y las que están lactando, permitiendo identificar los factores que puedan generar morbilidad materna extrema. Aquí hay que también hablar de algunas cosas que son específicas, únicamente están en este territorio, y son las opciones de interculturalidad con respecto al enfoque diferencial que hay en ciertas instituciones aquí. Y que nosotros estamos acompañando, caso puntual, Hospital San José de Maicao, que está intervenido y que tiene todo el apoyo nuestro para que continúe siendo una opción de entrada al proceso, de tal modo que pueda garantizar el objetivo de brindarle la posibilidad a las personas, desde el enfoque diferencial, de ser atendidos con lo tradicional, pero también con el enfoque de la medicina occidental. Buenas noticias para el Hospital de San José de Maicao. Próximamente, de acuerdo con una decisión del alto gobierno, lo que dijimos hace unos meses, el presidente y el ministro, ante la solicitud de la madrina de los hospitales intervenidos, que es Beatriz, hay una cifra importante para pago de pasivos. ¿Cuánto es que es San José de Maicao? 13.000 millones de pesos a pagarle a gente que trabajó en el sector y no le habíamos dado plata para pagar sus obligaciones. Gobierno de Petro, cumpliendo, y no por deudas generadas en el gobierno de Petro. Estamos cumpliéndole a las personas por encima de cualquier tipo de responsabilidad de este gobierno, pero las personas que trabajaron en el sector salud, se gastaron, arriesgaron, tienen derecho a recibir su plata. Y son 70.000 millones que vamos a repartir entre 6 hospitales. Casi 14.000 millones para el Hospital San José de Maicao, dirigido por el doctor Larry Laza, que se queda aquí a pesar de que algunos quieren que se vaya. Dentro de ese propósito, con los aseguradores, un proceso evaluativo, periódico semestral, para que se demuestre el seguimiento que se le hace a esos dos grupos poblacionales: los que están en riesgo o con desnutrición y las maternas gestantes y lactantes. Pero aquí viene el punto 9, y es: todas las EPS, todos los esquemas de aseguramiento tienen una responsabilidad territorial desde el enfoque de lo intercultural y diferencial. Y es la garantía de esta atención intercultural y diferencial en los canales de atención al usuario. De manera que se pueda, a través de la itinerancia o del acceso telefónico, contar con personal idóneo para comunicar ese tipo de obligación sin barreras. La siguiente, por favor. Nos vamos con las IPS. Finalmente son los actores que siempre van a estar. En cualquier sistema de salud del mundo, solo hay dos actores imprescindibles. Por un lado, donde se atienden las personas, y por otro, las personas que son los pacientes. Lo demás son formas, pero en los sistemas de salud del mundo solo hay dos imprescindibles: el que se enferma y donde se atiende el que se enferma. Entonces, prestadores y pacientes. Lo demás son formas de administrar la plata. Algunas han sido unas pésimas formas de manejarla. A las IPS son 12 órdenes que vamos a generar como instrucción. Se van a hablar en detalle, pero básicamente son 12 que vamos a pasar rápidamente porque ustedes lo van a recibir en detalle
cuando se hable de manera puntual, donde existen desde responsabilidades de carácter administrativo con de carácter asistencial en cumplimiento de 3 premisas: las funciones que tiene un prestador de servicios, las obligaciones que dictan las sentencias de la Corte y la obligación que tienen los prestadores de garantizar, y aquí vamos, hay que generar servicios confiables, es decir, que las personas no se sientan prevenidos con el tipo de atención que se da en un prestador. Pero para ello hay que prestar servicios como los que uno desea que le presten. Entonces vamos a exigir definitivamente prestación de servicio con calidad. Y vamos a exigir 5 requisitos, que no es optativo que lo cumplan, sino es obligatorio. Primero, acceso debido. Segundo, oportunidad. Tercero, continuidad. Cuarto, integralidad. Quinto, pertinencia. No van en orden consecutivo. Todos son igualmente importantes. Los menciono en orden numérico para darle diferenciación al enunciarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que la atención debe ser la que es, cuando es, como es, en un ámbito seguro. La persona no puede terminar generando una nueva situación de morbilidad, además de la que traía cuando motivó su ingreso al servicio de atención de personas. Tiene que ser seguro, tiene que ser la correspondiente, es decir, pertinente. Solamente si se dan esas 5 variables, se genera una atención que le brinda satisfacción al usuario. Hay que garantizar la continuidad también. Debe respetarse un derecho de los usuarios, y es la disponibilidad de información ilustrativa frente a lo que tiene, frente a lo que se le va a hacer y frente a lo que le puede pasar. Muchas veces no se ha respetado eso aquí. Y en todo el país también es así. Pero aquí hay que brindar no solamente la información, sino hacerlo de una manera adecuada. Porque estamos frente a condiciones de peculiaridad, es decir, hay una particularidad en las características demográficas de la población. Aquí hay un grupo poblacional en poca cantidad que sabe mucho, y hay muchas personas que saben poco, y hay que saber transmitir a las personas que poco o nada saben. No solamente para que ellos sepan, sino para que ellos dispersen esa información en sus comunidades. Y hacemos entonces información colectiva, empezando por una persona. Pero si la persona no se ilustra bien, no se le explica en su propio idioma, y además se le explica de una manera incompleta, la persona va a tener prevención, va a estar prevenida con respecto a aceptar lo que le ofrecen como tratamiento. Entonces el factor comunicacional tiene que ser mediado sin barreras. Los gestores farmacéuticos son unos actores importantes, son los que finalmente dispensan lo que los médicos ordenan, de tal modo que pueda darse un proceso que se llama continuidad de la atención. ¿De qué vale la pena si a una persona le dicen qué debe tomar si no se lo entregan? ¿O para qué sirve algo que se necesita hoy que se lo entreguen en 3 meses? No tiene sentido. Entonces hay que establecer estrategias que permitan garantía en el cumplimiento de unos requisitos y estándares que van a ser exigibles en cumplimiento frente a oportunidad en la entrega del medicamento, frente a la calidad del medicamento que se entrega, y obviamente que redunden en el mejoramiento de la persona en su estado de salud. Y eso aplica para todos los gestores farmacéuticos que están haciendo dispensación de medicamentos y dispositivos y otros elementos a quienes hacen aseguramiento, a todos los actores del aseguramiento. Obviamente este territorio tiene una peculiaridad, que hay un componente poblacional mayoritario indígena. Y entonces tenemos otro componente también, y es la ubicación de la dispensación.
Porque si los aseguradores reciben plata por entregar medicamentos, tienen que tener la capacidad logística para entregarlos en las zonas dispersas. Porque si hay para una cosa, debe haber para la otra. Y la barrera administrativa de la distancia no se la deben trasladar al usuario. Debe ser solventado por parte del asegurador. Y debe ser vigilado en primera instancia por el territorio. Hay que hacer esa claridad porque parece a veces que lo obvio no se entiende. Es de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y obviamente en la siguiente hay unas condiciones que son obvias desde el punto de vista de la inspección, vigilancia y control, y es que la inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas pues dan lugar a la imposición de sanciones previo agotamiento del debido proceso, pero no quiero mencionar esto como nuestro sentido de la prioridad. Nuestra prioridad es que las personas cumplan, para efectos de que no se dé un proceso sancionatorio. Los procesos sancionatorios no salvan vidas, solamente ajustan a los infractores y el daño quedó hecho. Nosotros seremos mejores entre menos sanciones hagamos, pero más vidas salvemos. Ese es el sentido, porque las sanciones son el componente del control que tiene que darse desde un actor que hace inspección, vigilancia y control. Y ahí me dedico un par de minutos muy corticos antes de irme frente a la presentación que está próxima a finalizar, y es lo siguiente. Algunos actores de La Guajira, de todo tipo, aseguradores, prestadores y direcciones territoriales, se sienten incómodos con nuestra actuación del control. Es obvio, a nadie le gusta que lo disciplinen. El niño no le gusta que lo discipline el padre. El alumno no le gusta que lo discipline el maestro. Los vigilados no le gusta que lo discipline el vigilante. Pero ese es nuestro rol. Porque hay que haber una estructura de orden. ¿Y por qué hacemos el control? Superamos una fase que es la inspectiva, superamos una fase que es la vigilante, y llegamos al control cuando se amerita, por varias razones. Cuando permitir la conducta que está identificada desde el componente inspectivo y vigilante se convierte en una amenaza o un daño efectivo en la salud de las personas, en la vida de las personas y en el uso debido de los recursos públicos que están siendo administrados u operados por los actores que intervienen en el sistema territorial. Allí actuamos y existen diversidad de medidas de control, cada una pertinente de acuerdo con la circunstancia. Aquí hemos tomado medidas. ¿Por qué las tomamos? Con dos propósitos. Los propósitos del control desde una agencia de control. Un efecto persuasivo y un efecto correctivo. El persuasivo, el que debe conducir a que los demás actores del mismo tipo del infractor no incurran en la falta y se den cuenta que no se puede infraccionar y no pasarle nada. Eso minimiza o debe minimizar las ganas de infraccionar por parte de aquellos que no cometieron la falta, sino que son espectadores de lo que está ocurriendo. Se persuade a las personas. Y el otro componente del control es el correctivo. Obviamente, el que la hace, la paga. Es el ordenamiento jurídico vigente. Y hay componentes que son medidos con una dosimetría correspondiente dentro de el grado o la graduación de la falta en el efecto correctivo, en el componente sancionatorio. Pero todo eso que les he explicado se evita si los actores cumplen con sus obligaciones. Al cumplir con las obligaciones garantizamos dos cosas: protección a las personas y atención correspondiente, pero una atención, y lo voy a decir de manera específica aquí, así me tome un minuto más, desde la integralidad. Primero, diagnóstico oportuno. Segundo,
atención, tratamiento oportuno. 3, si hay daño secuelar, hay que dar rehabilitación. Y si ya hay irreversibilidad frente al evento, hay que dar paliación. Como derecho de las personas y de las familias, hay derecho a ese servicio de paliación. Entonces, en síntesis y para concluir, 3 aspectos. Primero, queremos trabajar articuladamente con los veedores sociales y con todos los actores de la sociedad civil para cerrar esa brecha social que ha padecido tradicional e históricamente la población guajira. Son nuestros aliados, los veedores, los líderes, pero también todos los miembros de la sociedad civil que quieran acompañarnos en este proceso. Segundo, cuenten como población con nuestra inspección, nuestra vigilancia y el control, porque no podemos seguir complacientes con los infractores de la salud en este territorio. No podemos porque queremos garantizar un cambio transformacional que positivice las acciones tendientes por las diferentes vías para proteger la salud y la vida de las personas. Y nosotros sencillamente estamos aquí porque cumplimos un deber, pero también porque tenemos un propósito. El propósito es salvaguardar a la población de lo que es evitable que pueda protegerse. Y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo hasta cuando la dignidad y el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este territorio guajiro. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.